Hoy nos toca hablar un poco sobre un tema bien interesante, más allá de lo importante de lo que esto significa, como lo son los motivos de consulta más frecuentes. Ciertamente, los motivos de consulta más frecuentes en diferentes comunidades va a variar de acuerdo, entre otras cosas, si ustedes aún recuerdan el tema de elementos epidemiológicos. Pero a pesar de eso, hay patologías que suceden con frecuencia, no solamente en el medio en el cual ustedes habiten o su comunidad, sino también digamos, a nivel general. Pues. Es el caso, por ejemplo, de las enfermedades virales. Es un tema que se repite permanentemente. Ese paciente que llega a su consulta con tos, malestar, dolor de garganta, dolor del cuerpo, cansancio, mucosidad a través de la nariz. De manera que existen esas patologías que son frecuentes, ¿no? Hay otras que tienen que ver más con factores epidemiológicos. Lo comentábamos en el capítulo sobre historia clínica, como es el paludismo. Y el paludismo, en el medio donde habitan muchos pueblos indígenas, suele ser una patología frecuente. De manera que, pues, detectar esos elementos que hacen que resalten unas enfermedades más que otras, es muy importante que lo tengan ustedes como conocimiento, ya que sobre esa patología hay que hacer más hincapié en el estudio para poder de alguna manera poder hacer diagnósticos precisos y sobre todo estar bastante, digamos, enterado con experiencia en cuanto al tratamiento de cada una de ellas. Tratamiento que en este momento, desde este momento no vamos a conversar. Hoy lo que quiero es exaltar es la importancia de conocer en el medio donde ustedes trabajan esa patología que con frecuencia ocurre, ¿no? Ciertamente, pues otro de los elementos de las patologías importantes que ocurren en las comunidades rurales, comunidades de la selva, la montaña, etcétera, pues son las parasitosis. Estas parasitosis pueden ser endoparasitosis, es decir, dentro, endo significa dentro, o ectoparasitosis, es decir, fuera. Aquellas parasitosis que viven dentro de nosotros, o que nosotros nos infestamos con estas, o aquellas que están por fuera. Un poco, un ejemplo para que ustedes puedan entender, aquellas parasitosis intestinales, que pueden ser cuando ustedes expulsan o el paciente expulsa un parásito, comúnmente el Ascaris lumbricoides, existen otros, pero el Ascaris es un parásito grande que se puede ver con mucha facilidad. Y hay otros que no se pueden ver, que solamente pueden ser detectables con examen microscópico. Es decir, se toman muestras de heces del paciente en el cual ustedes tienen la sospecha y de ese examen de heces, una vez analizado, pues se hace el diagnóstico de parasitosis intestinal. Por cierto, endémico también, endémico también. De hecho, muchas veces se hacen campañas de desparasitación y eso tiene que ver con algo que más adelante vamos a hablar también sobre la prevención. Y un ejemplo típico, clásico de la ectoparasitosis es la tungiasis, lo que se conoce con el nombre de nigua. Eso, digamos, especie como de picaditas que tienen a nivel de los miembros inferiores, por lo general, que se transmiten de alguna forma, pues, cuando están en el campo, pues, y conviven allí, ¿no? Estoy seguro que conocen lo que es la nigua. Bueno, esto es un tipo de parasitosis que se conoce con el nombre de ectoparasitosis. Y más allá de eso, pues hay motivos de consulta, el paciente que viene porque tiene fiebre, o el paciente que viene porque tiene dolor de cabeza nada más, o el paciente que tiene mucosidad. Eso puede ser un cuadro viral, pero también puede ser otra enfermedad. Hablábamos del paludismo, por ejemplo. Entonces, si el paciente acude, por ejemplo, porque tiene fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, ha estado en una zona endémica de paludismo, pues ustedes sospechan que es paludismo y en consecuencia pueden iniciar un tratamiento. Saben ustedes que el método diagnóstico por excelencia para el paludismo es la gota gruesa, que es con una toma de muestra de sangre y que luego se evalúa en el microscopio.
Igualmente, sobre el tema de paludismo se va a hablar más adelante. Ahora, no quiero dejar pasar un tema que es importantísimo, un motivo de consulta importantísimo. Digamos, el tratamiento es relativamente sencillo, pero que si uno se cuida, pues por supuesto puede llevar a la muerte del paciente. Sobre todo en pacientes pediátricos, en niños recién nacidos, como lo es la gastroenteritis. La gastroenteritis no es más que la inflamación del tracto digestivo y cursa con dolor abdominal, náusea, vómito y diarrea. Esta enfermedad suele ser transmitida por razones de descuido en la higiene de los alimentos. Y ahí volvemos a tocar el tema de la prevención. De manera que si nosotros, en primer lugar, tomamos medidas preventivas adecuadas en la comunidad donde estamos trabajando, disminuimos en un altísimo porcentaje los motivos de consulta que acude, por lo cual acude el paciente a nuestro dispensario. Y para eso, bueno, existen campañas en las cuales ustedes tienen que participar activamente porque ustedes son los gerentes, los conocedores, los encargados, a quienes se les dio de alguna manera la autoridad de velar por la salud de su pueblo. Entonces, es importante que en el comentar diario, en las charlas diarias, en las reuniones, en la presentación a lo mejor de una especie de taller o seminario a su comunidad, se tomen en cuenta algunos de estos conceptos o temas para hablar sobre las enfermedades y cómo prevenirlas. Fácilmente, la gastroenteritis es una enfermedad prevenible, así como, por ejemplo, aquellas otras motivos de consulta frecuentes de fiebre, dolor, malestar, etc. Las enfermedades parasitarias también tienen un componente fundamental en la prevención. Es verdad que en ocasiones se hacen campañas que llaman campañas desparasitantes. Entonces a todas las personas que habiten en la comunidad se le da un medicamento para desparasitarlo. Pero ¿qué tal si más bien no se toman medidas preventivas? Es decir, saber por qué razón la gente adquiere las enfermedades parasitarias y con base a eso tomar las medidas para prevenirlas. No quiero dejar pasar, por supuesto, los motivos de consulta como la neumonía. Es aquel paciente que acude a su dispensario, a su consultorio, porque tiene fiebre, tos y expectoración. Esto puede ser una enfermedad respiratoria viral, la que llamamos gripe cualquiera, que pudiese ser incluso una Zika. Recuerden el COVID, por ejemplo, que ha estado tan de moda desde el año 2019 y que ha afectado tanto a la población a nivel mundial. Pero eso puede tratarse también desde una neumonía bacteriana hasta, pues, por ejemplo, pudiera también tener una tuberculosis. No suele ser la tuberculosis un motivo de consulta de lo más frecuente, pero cada día más la tuberculosis está haciendo mella en nuestra comunidad. Quiero hablar también de otro motivo de consulta que con frecuencia vimos en las comunidades y sigue siendo, digamos, relatado en las encuestas que estamos realizando sobre salud. Es lo que se conoce como ceguera o, en nuestros términos, conjuntivitis. Las conjuntivitis pueden ser fundamentalmente virales y bacterianas y se caracterizan por dolor o ardor en los ojos, enrojecimiento del globo ocular y ven que siempre el paciente tiene como una especie de secreción a través de los ojos, como lo que llaman lagaña. Medidas preventivas, el aseo adecuado de la cara todos los días, el lavado de las manos en la medida que se pueda en el río, es decir, el cuidado, no llevarse sucio a la cara, a los ojos, pues esas son medidas preventivas importantes. Y después uno puede utilizar medidas terapéuticas, pues que en su debido momento pues podemos conversar. Igualmente no podemos dejar de mencionar el paciente politraumatizado, que sigue siendo un motivo de consulta también
en nuestros dispensarios. Sobre el politraumatizado, pues lo que tenemos que hacer es establecer algunas medidas de cuidado fundamentalmente con los muchachos. En la época de mango, por ejemplo, los árboles frutales, los niños se trepan en los árboles y bueno, muchos de ellos a veces caen y sufren de alguna fractura, alguna herida, lo que fuera. Pero no se preocupen, sobre el tema de politraumatizado también vamos a conversar más adelante. Entonces, en conclusión, ¿a qué viene esta actividad de motivo de consulta frecuente? Porque es que ustedes tienen que estar preparados justamente para este grupo de por lo menos 10 enfermedades que con frecuencia suceden en su comunidad. Y prepararse significa, pues, estudiar, aprender de lo que cada día van viendo y sobre todo, en lo posible, tomar las medidas preventivas necesarias para que la comunidad en la cual ustedes habitan cada vez sea más sana. Repitiendo entonces, gastroenteritis, paludismo, enfermedades virales, enfermedades infectocontagiosas. Hay un tema muy importante que se va a tocar en algún momento, que son las enfermedades infectocontagiosas como el sarampión, la lechina, la rodiola, etcétera, que a veces acaban con poblaciones, para lo cual existen vacunas y sobre el tema de vacunas en algún momento vamos a conversar también. Y por otro lado, aquellas otras enfermedades respiratorias como la neumonía, el asma, enfermedades parasitarias, el politraumatismo, la conjuntivitis o ceguera. Y un tema importante en el medio indígena son las conocidas enfermedades espirituales. Tema que permanentemente vamos a estar conversando porque forma parte de esta cultura y donde el chamán juega un rol fundamental para el tratamiento de todo ese otro aspecto que también tiene que ver con lo psicoespiritual. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber oído esta charla. Me queda solamente hacer algunas preguntas que de alguna manera van a permitir fijar los conocimientos. La primera pregunta, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes de tu comunidad? Segunda pregunta, ¿cómo consideras tú que puedes ayudar a tu comunidad con relación a alguna de estas enfermedades motivos de consulta frecuente? Tercera pregunta, ¿cómo ves tú la participación del chamán en la resolución de estas diferentes enfermedades? Y una última pregunta tiene que ver con los aspectos epidemiológicos. ¿Cuáles de los motivos de consulta frecuentes de tu comunidad tienen o juegan un rol fundamental la epidemiología del paciente? Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Recuerden que ustedes pueden volver a oír esta grabación a través del mismo medio en la página web de la Universidad Indígena y además pueden hacer algunas preguntas y de alguna manera, en la medida que podamos, buscaremos la forma de darle respuesta a sus inquietudes.